Nos acompaña unos minutos el abogado Jaime Vanegas, asesor del Congreso Nacional en la elaboración de este nuevo Código Penal. Abogado, buenas noches. Muy buenas noches, Edgardo, para servirle a usted, al pueblo hondureño. Gracias, abogado. ¿Es un atentado, restringe, limita este nuevo Código Penal la libertad de expresión y la libertad de prensa, como se ha denunciado? Edgardo, creo que una reforma legislativa siempre encuentra enormes desafíos. El principal desafío cuando se hace un nuevo código, una nueva legislación, es formar e informar. Ese paradigma que se ha ido manejando los últimos 2 días en relación a que el código no responde al interés ciudadano es un paradigma totalmente incorrecto. El Código Penal, el nuevo Código Penal de Honduras, respeta los principios que el derecho penal tiene. Me refiero a que este Código Penal no es más que una norma constitucional aplicada. Se ha hecho un trabajo muy intenso, es un trabajo complejo, son 639 artículos, es un nuevo paradigma, tiene muchas novedades, tenemos que aprender, tenemos que informarnos, tenemos que hacer procesos de capacitación constantes, profundos y vinculantes a los abogados, porque todos comenzamos de cero, en esta nueva legislación. Esta legislación nueva responde, reitero, a los principios del derecho penal. Un principio fundamental del derecho penal, Edgardo, y pueblo hondureño, es el principio de lesividad, enfocado en el artículo 2 del Código Penal, de este nuevo Código Penal. ¿Qué significa eso? Significa que mi derecho termina cuando comienza el suyo. En relación a los delitos contra la dignidad y el honor de las personas, precisamente mi derecho a informar debe respetar el derecho al honor de todas las personas. Y eso es algo manifiesto y se recoge precisamente en los delitos contra el honor que están enfocados desde el artículo 229 hasta el artículo 234. Pero más importante también es ver el artículo 28 y el artículo 2 del Código Penal en su conjunto. No veamos al Código Penal como una norma aislada, un artículo por un lado y otro artículo por otro. La norma penal es la norma estricta y escripta, pero merece ser analizada en su conjunto. Ya veremos que toda novedad, por supuesto, en algunos casos produce anticuerpos ante el desconocimiento. En la medida que en esta vacatio legis de estos 6 meses, a las autoridades vinculadas, nuestro honorable Colegio de Abogados, la Escuela Judicial de Honduras, y distintos institutos de formación académica, las universidades, nos involucremos al proceso de enseñanza del código, en esa medida saldremos de estas dudas y de este bache que actualmente y temporalmente se ha producido. Bueno, abogado Jaime Vanegas, no me contestó la pregunta. Se la hago y quisiera por favor una respuesta contundente. ¿Lesiona, limita la libertad de expresión y la libertad de prensa este nuevo Código Penal, sí o no? No, definitivamente no, Edgardo. Este nuevo Código Penal intenta o permite que no solo ahora los periodistas, sino que dueños de medios de comunicación vayan a la cárcel. No, Edgardo. El artículo 28, y lo tengo aquí para poderlo enfocar rápidamente, por supuesto, porque sé que estamos en vivo a nivel nacional. El artículo 28 habla de que quien responde por un delito contra el honor es directamente la persona que ha redactado el texto o ha producido el signo de que se trate y quienes lo hayan inducido a realizarlo, el autor inductor. ¿Qué significa esto, Edgardo? Aquí hay un principio que se recoge en este artículo 28 y que tenemos que comprender. Significa que la norma es escalonada, excluyente y subsidiaria. El responsable
de lo que escribe es el responsable directo del daño que pueda producir. Pero subsidiariamente, es decir, cuando no se pueda, porque ha huido del país, porque no se encuentra, porque hay norma de extinción penal, cuando a esta persona no se le pueda reprochar, entonces subsidiariamente responden penalmente otras personas, siguiendo con el numeral B, el numeral C y el numeral D. Pero repito, es una norma excluyente y subsidiaria. Hay que leer el texto del artículo 28. No es cierto que todos son responsables. Es responsable quien hace el texto y lo difunde, pero no los demás. Le recuerdo también, Edgardo, al pueblo hondureño y a todos los periodistas y comunicadores sociales del país, que esta norma penal debe ser una norma con conocimiento, me refiero desde la visión del reproche. Solamente cometen delitos contra el honor con conocimiento del daño que estoy produciendo. No existe ni injuria ni calumnia imprudente, únicamente dolosa. Significa que yo sé que lo que estoy diciendo es algo incorrecto o sencillamente falta la verdad. Si yo tengo ese conocimiento y vengo y lo digo, por supuesto, Edgardo, hay la comisión de un hecho punible, de un injusto que merece un reproche penal. En adición a esto, sí, el reproche penal... Sí. Solo le agradecería un poquito de brevedad, por favor, abogado, por razón de tiempo. La pregunta es, usted dice, bueno, el responsable es el que escribe, pero si el que escribe huye, sí, serán responsables de manera subsidiaria otras personas. ¿Esas otras personas son el dueño del medio? Correcto. Bueno, va en una escala, le cuento, ¿verdad? No es directamente... Quien le sigue, según el orden de prelación del artículo 28, es el director de la publicación o programa que se difunda. Pero repito, Edgardo, deliberadamente, él tiene que tener conocimiento que esa expresión vulneró el honor de otro para que sea responsable. El nuevo Código Penal, abogado... Si no, no hay reproche. A la persona que incurre en el delito de calumnia, de injuria o difamación, sea periodista o no... La difamación no existe, Edgardo. ¿Perdón? La difamación desaparece. La difamación es un tipo penal que ya no regula este Código Penal. Calumnia e injuria, quien comete ese delito, ¿puede ir a la cárcel, sí o no? No, Edgardo. No, Edgardo. ¿No va a la cárcel? Definitivamente no. No, Edgardo. ¿No hay acusación penal por eso? En injuria, repito, sí hay acusación penal, hay reproche penal, pero la pena son días multa. Estamos para la injuria. Para la injuria hay días multa. Para la calumnia hay una pena muy baja en relación a lo que actualmente se reprocha por calumnia. La pena es de 1 a 2 años, Edgardo. Y se aumenta en sextos, en tercios, en ciertas condiciones que refleja el artículo 232 y el artículo 231. Este nuevo Código Penal entra en vigencia hasta noviembre. ¿Puede ser sujeto a revisiones? Edgardo, una legislación, por supuesto, puede ser objeto de una revisión. No me cabe ninguna duda que eso sea posible. Sin embargo, reitero, este nuevo Código Penal no merece revisiones. Es un código publicado. Estamos en etapa de vigencia. Lo que sí estamos obligados todos, es a conocerlo, a formarnos sobre él, sobre los principios del derecho penal humanista y los derechos que tienen los ciudadanos basados en el principio de lesividad establecido en el artículo 2 de la norma y también, en la nueva norma me refiero, y también el artículo 28 debidamente leído, el artículo 229 al 234, Edgardo. ¿Todas las bancadas en el Congreso Nacional aprobaron este nuevo Código Penal? Edgardo, entiendo y sé que este Código Penal tuvo una amplia discusión, Edgardo, tuvo una amplia discusión. Sin lugar a dudas, cualquier ley, unas personas estarán a favor, otras personas estarán en contra, pero sí fue un código debidamente discutido.
las universidades fueron invitadas, el Colegio de Abogados, el Ministerio Público y, le recuerdo algo muy importante que debe conocer el pueblo hondureño, la Corte Suprema de Justicia emitió una opinión favorable en relación a este nuevo Código Penal. ¿Bajan las penas por el narcotráfico? Edgardo, se ha creado un tabú sobre este tema. No, Edgardo, eso no es cierto, Edgardo. En relación a delitos contra narcoactividad, lo que se hace ahora es una aplicación en el nuevo Código Penal exacta del principio de proporcionalidad, Edgardo. Buscamos ser ecuánimes en relación a esa vieja ley del 89 sobre control de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. El nuevo Código Penal lo que hace es ajustar el principio de proporcionalidad en relación al reproche por narcoactividad a quien cometa esos tipos penales. No es cierto que se rebajan las penas, hay que leerlo con cuidado, Edgardo, y para eso estamos pues en pos de un proceso de capacitación sobre estas tipologías. En realidad, lo que se hace es a separar, ¿sí?, a las personas que puedan cometer un reproche grave en relación a ciertas drogas, unas más graves que otras, Edgardo, pero la punibilidad está intacta. En algunos casos, por supuesto, entre menos gravedad, menos pena, Edgardo. Ese es el principio de proporcionalidad. ¿Me puede poner un ejemplo de eso? Bueno, Edgardo, vamos a ver. ¿Qué sucede cuando una persona es aprehendida o capturada en condición de flagrancia o infraganti con cierta cantidad de droga o un alucinógeno, como marihuana, cannabis sativa, por ejemplo? Actualmente, con la actual ley especial de lucha contra la narcoactividad, a esa persona con una cantidad más allá del consumo personal inmediato, se le reprocha igual que una persona que trae 600 kilos de cocaína, Edgardo. Y eso nos merece a nosotros una explicación en relación a qué está sucediendo con el principio de proporcionalidad. La pena para una persona por 10 libras o 600 kilos es de 15 a 20 años, Edgardo. Eso violenta el principio de proporcionalidad. Por eso ahora hay escalas. Y las escalas están precisamente definidas con bastante claridad en el nuevo Código Penal. No hay impunidad, no existe impunidad. ¿Criminaliza esto? ¿Puede ir una persona a la cárcel por una expresión que pueda ser considerada calumnia o injuria a través de las redes sociales? Edgardo, yo reitero algo que creo yo vale la pena tenerlo en cuenta. Mi derecho a informar, mi derecho a difundir una información, mi derecho a comunicar una expresión lingüística está limitada por el honor de una persona. Estamos hablando, estamos hablando fuera de los medios de comunicación formales establecidos. Estamos hablando de las redes sociales. Correcto. Okay. Reitero, Edgardo. Sí. Si una persona se refiere a otra en menosprecio, sí, atentando contra su honor, definitivamente hay un reproche penal, Edgardo. Eso es así. Nadie puede ir por encima del principio de lesividad. ¿Esto limita la libertad de expresión de una persona? Está regulado. ¿Esto limita la libertad de expresión de una persona a través de las redes sociales? No, Edgardo, no hay un límite. Lo que sí está limitado, por supuesto, porque mire, Edgardo, lo que la Constitución de Honduras prohíbe es la censura previa. ¿Sí? Eso está prohibido, está proscrita la censura previa. Yo no puedo censurarlo a usted por su pensamiento. Ahora, si la expresión daña el honor de otro, por supuesto, eso en cualquier lugar del mundo merece un reproche, Edgardo. Por supuesto, eso es lo que pretende limitar y, de hecho, el actual Código Penal, que está actualmente vigente, lo hace igual. Así que lo que hemos hecho realmente, o lo que se ha hecho realmente con este
producto legislativo de innovación es bajar las penas de reclusión, actualmente llamado en el nuevo Código Penal prisión. Y la pena máxima en este nuevo Código Penal es de 2 años de prisión. Es la pena máxima, Edgardo. Estamos. Y días multa, por supuesto, debidamente escalonado. Una vez que entre en vigencia en noviembre este nuevo Código Penal, ¿David Romero queda en libertad o se le bajan las penas? Edgardo, hay un proceso muy complejo que merece mucho estudio. No puedo contestarle de manera automática. Hay disposiciones transitorias en el nuevo Código Penal, pero parten de un principio constitucional. Este principio no está inventado en el nuevo Código Penal. El principio in bonam parten de la ley más favorable para quien ha sido condenado. Es un principio universal, Edgardo. Es un principio que inclusive está en las convenciones de derechos humanos de fiel tutela para aquellos que han sido condenados. Decirle que para todos los casos va a haber una revisión de penas. Sin embargo, hay una obligación para la autoridad penitenciaria a partir de la publicación de este nuevo Código Penal a enviar un listado de las personas que están condenadas a efecto que los juzgados de ejecución puedan hacer una revisión exhaustiva. En este caso sería una revisión de penas, es decir, una disminución en la pena o que saldría en libertad. Mire, puede plantearse de varias formas, depende cómo lo planteen los abogados defensores, ¿cierto? Depende de la estrategia procesal de cada uno de nosotros. Pero sí, por ejemplo, ¿cierto? En favor de nuestro cliente. Sí, pero por ejemplo en este caso puntual, ¿sí sale de alguna manera beneficiado una vez que entre en vigencia este nuevo Código Penal? La ley favorece en aquellos aspectos en que la pena ha sido disminuida únicamente. Sin embargo, se atiende a circunstancias particulares en relación a cada caso. No hay una norma general, sino que sin embargo cada caso debe ser analizado a la luz de la jurisprudencia y a la luz también de cada uno de los casos en relación a la condena. El juez de ejecución es el encargado de hacer esa revisión. En el caso de las mujeres, tengo una consulta aquí que también es interesante. En el caso de violencia contra la mujer se reduce la pena de años de cárcel y puede ser conmutada. Es decir, que el agresor podría salir bajo fianza o pagar su culpa con trabajo comunitario. ¿Eso es así? Edgardo, en relación a personas sensibles o personas vulnerables, hay que leer ampliamente el código. En realidad, hay figuras que actualmente no están reguladas, Edgardo. Los delitos contra la mujer, salvo el feminicidio, no están regulados. Este nuevo Código Penal trae esa novedad importante. Hay nuevas figuras que deben ser analizadas, pero no son para rebajar, sino para tipificar estas conductas para que merezcan un reproche penal a raíz de su vigencia. De manera que también eso es un tabú totalmente incorrecto, Edgardo. Bueno, yo creo que como esto entra en vigencia hasta en noviembre, vamos a tener oportunidad de seguir conversando y escudriñando y desmenuzando este nuevo Código Penal. Y como usted bien lo dice, puede ser objeto de reformas ahí mismo en el Congreso Nacional. Bueno, no he dicho que va a ser objeto de reforma, no, en realidad puede ni ser. siquiera lo sugiero. No dije que, puede, que usted dice que va a ser, que puede ser. Yo pienso que la verdadera apuesta para este nuevo Código Penal es formarnos con el nuevo Código Penal, informarnos. Es un producto legislativo nuevo. Todos los cambios son así, Edgardo. Es comprensible, hay que entenderlo. Pero vamos a hacer un proceso, no me cabe duda, de educación, de formación para este nuevo insumo legislativo en beneficio del país y de quienes habitamos el mismo. Sí, definitivamente que ese proceso hay que hacerlo, pero también hay que escuchar y proceder conforme a las demandas de la población y de sectores que se sienten afectados. Por supuesto, Edgardo. Gracias, eso es correcto. Gracias, abogado Jaime Vanegas. Muy amable.
Para servirle. Gracias, el abogado Jaime Vanegas, asesor del Congreso Nacional en la elaboración de este nuevo Código Penal. Reitero, entra en vigencia hasta en noviembre. El presidente del Congreso Nacional, ante todos estos cuestionamientos del día de ayer, que salió publicado en el Diario Oficial La Gaceta, y por supuesto hoy, ha dicho lo siguiente: mi compromiso, en respuesta, por ejemplo, a un tuit que minutos antes subió a sus redes sociales el presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, exigiendo también que se escuche a los sectores. Mauricio Oliva ha dicho: mi compromiso como presidente del Congreso es siempre escuchar a todas las partes interesadas y agotar todas las instancias en procesos de socialización antes de que una norma entre en vigencia, e incluso ya vigente. Las modificaciones son posibles en el marco de la ley.